Magistrado, quisiera empezar por saber su opinión sobre las denuncias hechas por el gobernador del Magdalena de que durante las elecciones legislativas existió coerción al voto y cómo se puede prevenir esto para las elecciones presidenciales. Bueno, en primer lugar, debo mencionar una importante decisión que acaba de tomar la justicia colombiana. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su sección primera, acaba de ordenar unas medidas cautelares, siendo magistrado ponente Luis Manuel Lazo Solano. Y allí se está convocando a una audiencia para el próximo miércoles 11 de mayo al Registrador Nacional, al Consejo Nacional Electoral, a las misiones de observación internacional, la misión de la MOE, de la Unión Europea, de la OEA. Así que es muy importante lo que se acaba de decir, porque también se está ordenando con esas medidas cautelares que se adoptan una serie de requerimientos a la Registraduría Nacional del Estado Civil para garantizar justamente la mayor transparencia de cara a las elecciones del 29 de mayo. Esto unido a la auditoría que solicitó el Consejo Nacional Electoral hace más de un mes, está por decidirse por parte del presidente del CNE cuál de las 3 firmas auditoras que entregaron cotizaciones para hacer el estudio de mercadeo será la contratada para que llegue al país, ojalá ya desde la próxima semana, y pueda iniciar el análisis de todos los software del proceso electoral de cara a las elecciones del 29 de mayo. Y luego pues se hará también una auditoría forense en relación con los software que se utilizaron para las elecciones legislativas del 13 de marzo. Es decir que, bueno, se están tomando todas las medidas que han de darle certeza a la ciudadanía y certeza a las fuerzas políticas, a todos los candidatos, de que el 29 de mayo se respetará la voluntad popular que se exprese por la ciudadanía en las urnas. Muchas gracias, magistrado. Magistrado, ¿y qué medidas se están tomando en el exterior? Bueno, en el exterior van a recibir esta vez sí los formularios C11 para que puedan colocar la huella y la firma, que no sucedió para las elecciones legislativas, y recibimos denuncias de que efectivamente hubo suplantación de electores en distintas mesas de votación. Con esto, que es una resolución del Consejo Nacional Electoral a 1706 de 2019, se contribuye a evitar justamente un problema que ha sido recurrente en el país, y es la suplantación de los electores y los votos fraudulentos que se introducían a las urnas de votación, y muchas veces por jurados homogéneos en esas mesas. Así que la trazabilidad de la huella y la firma es un disuasivo muy importante para evitar justamente que se pueda concretar ese delito electoral. Y recuerdo que además tiene una pena de prisión de 4 a 8 años. Por otra parte, pues de igual manera, hoy y mañana se están seleccionando los jurados de votación por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los partidos han hecho sus propuestas de jurados que quieren tener en cada mesa de votación. Por reclamo nuestro y también por decisión de la registraduría, ahora cada partido puede tener un delegado en cada mesa de votación. Por supuesto, garantizando que no haya mesas homogéneas a favor de una determinada fuerza política. Pero es una garantía que se ha establecido y que se le comunicó a todos los partidos políticos. A partir de este sorteo de jurados de hoy y de mañana, pues se va a tener claro también por parte de la ciudadanía, que podrá ir a identificar a qué personas se nombró jurados en qué mesas, para que si eventualmente existen mesas homogéneas en relación con simpatías por un determinado grupo político,
sin que haya una mesa heterogénea, pues se podrá hacer el reclamo respectivo para que se corrija a tiempo antes de la elección presidencial. Bueno, eso es lo que puedo informarte de manera muy general, además de que se abrió desde el 29 de abril también por solicitud del Consejo Nacional Electoral a la registraduría la inscripción de los testigos electorales, y esa inscripción está en curso. Y la registraduría se comprometió a ir entregando progresivamente las credenciales para evitar los problemas que se presentaron para el 13 de marzo. Magistrado, durante estas elecciones ha habido algunas quejas de que el número de vallas que algunos políticos han puesto exceden el número de vallas autorizados, pero también que unas de las vallas han sido, se puede decir, difamatorias y que han tenido que ser removidas dentro de 24 horas. ¿Nos podría contar más sobre los casos de publicidad política? Bueno, ciertamente el Consejo Nacional Electoral emitió una resolución estableciendo cuál es el límite máximo de vallas por municipio, 16 en la capital de la República y 8 máximo en los demás municipios por campaña política. El Consejo Nacional Electoral le ha recordado a los alcaldes del país que tienen la obligación de desmontar las vallas que exceden ese límite. También el Consejo Nacional Electoral, bajo ponencia de la magistrada Doris Méndez, por una solicitud que hiciese yo de investigación de oficio para que se decretara una medida cautelar de bajar unas vallas difamatorias en la ciudad de Pereira en contra del candidato Gustavo Petro Urrego, pues la sala consideró que efectivamente se había vulnerado el derecho al buen nombre, a la honra de este candidato presidencial, y se ordenó el desmonte de esas vallas. Muchas gracias, magistrado. Magistrado, Iván Duque acaba de extraditar a Otoniel cuando él empezaba a colaborar con la justicia y en la JEP destapó más de 63 nombres y cuando trató varias veces de dar sus declaraciones frente a la Comisión de la Verdad sin mucho éxito. ¿Usted cree que esta extradición vulnera los derechos de las víctimas a saber la verdad? Sin duda alguna, y está violentando también la administración de justicia, no solamente los derechos de las víctimas, está vulnerando la administración de justicia. La Corte Suprema de Justicia en su sala de instrucción ya lo había llamado a declarar. De igual manera estaba colaborando con la JEP. Así que esta decisión no solamente atenta contra los derechos de las víctimas, atenta en la esencia contra la administración de justicia en relación con los gravísimos crímenes que se le imputan a este criminal. Y esos gravísimos crímenes no pueden subvalorarse para decir que entonces es más importante que sea juzgado en Estados Unidos por narcotráfico a que sea juzgado en Colombia por todos esos gravísimos crímenes. La lógica debería ser la inversa. El señor pagara primero aquí sus sanciones penales, reparara a las víctimas, contribuyera a la verdad, y luego sí, si finalmente hay una orden de extradición, pues extraditarlo por delitos que haya cometido en el exterior, pero no tienen por qué justamente afectar de esta manera la soberanía nacional, violentar la autonomía de la administración de justicia. Esto es es un elemento más de los cuestionamientos que yo le he hecho y le seguiré haciendo al presidente Iván Duque hasta que termine su mandato el 7 de agosto, porque se empecina permanentemente en estar atacando las decisiones judiciales, en afectarlas, en impedir la administración de justicia con la autonomía e independencia que requiere la rama judicial. Magistrado, durante el gobierno de Iván Duque, los ministros de defensa han sido llamados a moción de censura, empezando por el ministro Botero por bombardear niños. Y ayer la votación para la moción de censura del ministro Diego Molano nuevamente, desde el punto de vista político, salió triunfante, con muy pocos votos, llamando a la renuncia del ministro. ¿Usted cree, magistrado, que en algún momento
el ministro Diego Molano, Iván Duque, puede llegar a ser juzgados cuando se termine este gobierno por delitos de lesa humanidad? Bueno, yo lo he venido denunciando en mis redes sociales desde hace mucho rato y he indicado que un funcionario público es responsable por acción, por extralimitación o por omisión en sus funciones. Y los crímenes de lesa humanidad también se perpetran por omisión. Es lo que se llama la comisión por omisión, cuando se sabe que hay líderes sociales desprotegidos que pueden ser asesinados, cuando se saben que comunidades enteras están amenazadas y terminan siendo violentadas en sus derechos, pues obviamente que hay una responsabilidad de naturaleza criminal detrás. Y eso es lo que yo he solicitado también para que de nuevo se abra, ni siquiera el examen preliminar, es que ya se tiene que abrir una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre lo que está pasando en el país en materia de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que se siguen perpetrando. Que la Corte Constitucional haya declarado el estado de cosas inconstitucional por el asesinato de más de 300 reincorporados de las FARC, eso muestra que para ese sector de la población no existe Estado de Derecho en Colombia, y menos Estado Social de Derecho. Y la responsabilidad del gobierno es flagrante, porque el gobierno ha atacado permanentemente el proceso de paz, ha atacado permanentemente a los dirigentes políticos de esa organización que han llegado al Congreso de la República, ha provocado las disidencias, y eso pues tiene unas enormes consecuencias de naturaleza política, pero también las tiene de naturaleza penal, y por supuesto que tendrán que responder en su momento ante los órganos pertinentes, y espero yo, por supuesto, ante la Corte Penal Internacional. Magistrado, hay alarma en muchos municipios que están encerrados por el paro armado del Clan del Golfo, no solamente en la costa, pero también se han habido alertas en la costa pacífica, en el Chocó. ¿Qué piensa usted de esta situación de alerta donde las comunidades no pueden ni siquiera salir a puertas de unas elecciones presidenciales? Esto es supremamente grave, o sea, no es comprensible que se haya hecho tanta persecución contra los jóvenes que protestaban por sus derechos en distintos pueblos y ciudades del país, se les persiguiese con saña judicialmente, se asesinara a decenas de ellas, se les sacara más de un centenar uno de sus ojos, y ahora frente a un paro armado de un grupo paramilitar que todas las denuncias pues coinciden en señalar que tienen fuertes vínculos con la fuerza pública en esos territorios, ahora puedan asesinar, puedan quemar buses, puedan quemar carros, y el ejército y la policía no previenen este tipo de crímenes. Es decir, que aquí se está ante no solamente una enorme deficiencia en la seguridad pública, sino en una enorme responsabilidad también del presidente Duque sobre esos hechos. Magistrado, ayer se cayó la modificación a la ley de garantías por ser inconstitucional. Sin embargo, se dice que se alcanzaron a realizar más de 790.000 contratos por más de 790.000 millones de pesos, casi 3 billones de pesos, dicen algunas otras personas. ¿Qué garantías hay frente a un posible fraude electoral por el uso de esos contratos, y qué posibilidades hay de que esa plata alguna vez se pueda recuperar? No, pues ya esos recursos se han invertido, ya se han destinado esos contratos, y efectivamente también habrá que investigarse toda la contratación estatal que se dio para favorecer a determinados candidatos presidenciales a las elecciones legislativas del 13 de marzo. Allí hubo contratos billonarios desde el gobierno nacional que favorecieron a muchos de esos sectores políticos que hacen parte de la coalición gubernamental. Eso también tendrá que investigarse. Y por supuesto que lo que todos esperábamos era que la Corte Constitucional estableciese en la sentencia lo que ha establecido. Pues lamentablemente no se tomó a tiempo una decisión que hubiese impedido que esos centenares de contratos alcanzaran a perfilarse o a ejecutarse.
Magistrado, esta semana se revivió el caso de compra de votos de la elección del presidente Iván Duque. ¿Usted cree que esta investigación termine en algo, que se pueda avanzar esa investigación de la niña política? Bueno, yo he solicitado que justamente se reabra el archivo que se decretó a favor del presidente Iván Duque en relación con esos hechos y que efectivamente se reclame a la Corte Suprema de Justicia el testimonio que ha dado la señora Aida Merlano. Eso es de una enorme gravedad y por supuesto que, como en su momento salvé mi voto en relación con esa decisión del Consejo Nacional Electoral, hay que ahondar justamente sobre todos los niveles de responsabilidad que permitirían inferir que efectivamente se presentaron irregularidades muy graves en la financiación de esa campaña. Ahí está mi salvamento de voto y ahí está mi nueva solicitud al respecto. Magistrado, con un tema de derechos humanos, en La Guajira hace mucho tiempo que hay denuncias por la falta del agua, por las malas condiciones de Cerrejón. Muchas de las personas se han enfermado y más de 5.000 niños han muerto. Y recientemente, nuevamente, la Glencore ha decidido hacer una demanda al Estado colombiano para poder continuar la explotación. Ya desviaron el arroyo Bruno, pero quieren ahora explotarlo, lo que dejaría la Alta Guajira sin agua. ¿Qué recursos tiene el Estado colombiano para defenderse y qué recursos tiene la comunidad para hacer valer todos los muchos casos en que la comunidad ha ganado contra Glencore? Bueno, es un asunto de una enorme gravedad también, compleja. Efectivamente, la explotación de esta mina de carbón abierta, que es la más grande del mundo, pues ha alterado las condiciones de vida de la población de La Guajira y en particular de los indígenas y también de pueblos afrodescendientes como el de Tabaco, que fueron completamente desplazados y vulnerados en sus derechos. Pero pues sin duda que el Estado colombiano no ha cumplido con su deber de protección de las comunidades, tampoco el ANLA ha cumplido con la protección de la naturaleza, de las fuentes de agua de estas comunidades. Más de 15 ríos han sido desviados a lo largo de estos años de esa explotación minera, que al final va a dejar el departamento en una ruina absoluta y no se están creando las condiciones pues, para garantizar justamente que una vez termine esa concesión, La Guajira no vaya a tener un impacto mayor de pobreza y de miseria de la que ya padece. Y eso es parte pues, de otros problemas que hay que advertir, como el hecho de que a través de La Guajira se está sacando más del 60% de gas que se consume en Colombia. ¿Y por qué no se beneficia la población de La Guajira de ello? Se han instalado una serie de torres para la energía eólica por empresas multinacionales que no pagan ni un centavo siquiera de impuestos a los municipios y menos pues a las comunidades indígenas donde en sus territorios se han colocado esas torres eólicas. Así que pues hay muchas cosas que hay que preguntarse sobre la manera irregular en que el Estado ha procedido en relación con la población de La Guajira, en particular de sus comunidades indígenas y de sus niños que siguen muriendo de hambre. Magistrado, algo sin precedentes que vimos fue la aceptación de culpa de más de 10 militares en una sesión de perdón frente a la JEP sobre los falsos positivos, donde aceptaron que habían básicamente entramado a civiles para después matarlos y hacerlos pasar por bajas militares. ¿Qué piensa usted que puede hacer el país para que estas prácticas dejen de pasar? ¿Y qué medidas se pueden tomar para que cese esa impunidad sobre los más de 6.402 y seguramente muchísimos más que 6.402 civiles que han sido asesinados por el Estado? Mira, yo desde el 2003 empecé a denunciar en Europa, ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, ante las Naciones Unidas, que había una práctica de ejecuciones extrajudiciales
que terminaron llamándose falsos positivos, y eran ejecuciones extrajudiciales que se perpetraban en el oriente antioqueño. Luego se extendieron a todo el país. La respuesta de Uribe Vélez fue la de tratarnos de ser los voceros del terrorismo y que queríamos denigrar a las fuerzas militares por esas denuncias, en lugar de tomar las medidas preventivas que hubiesen evitado no solamente esa dimensión de terror, sino la profunda vergüenza para la institucionalidad militar. Eso nunca debió haber sucedido. Nunca. Nadie puede entender que un ejército que se ufana de defender la República durante más de 2 siglos, que ese ejército se dedique a masacrar a su propio pueblo, a asesinar a personas inermes, simplemente por beneficio de naturaleza personal de sus generales, de sus coroneles, hasta de los soldados que mataban por tener una semana de vacaciones. Eso resulta absolutamente vergonzoso para el Estado colombiano. Y yo creo que esta sociedad ha sido tan indolente que algo que ya se conoce desde hace muchos años en toda dimensión de esa monstruosidad, no permitió que se sacudiese suficientemente la institución militar, se depurase profundamente la institución militar, y nos encontramos todavía que siguen promoviéndose a cargos de generales a personas que estuvieron involucradas con esos crímenes. Así que supremamente deplorable, y por supuesto que eso me da un profundo dolor y una vergüenza comprender que frente al tamaño de ese horror, la sociedad colombiana no ha reaccionado con el repudio que eso merece. Magistrado, hemos visto que el presidente Iván Duque y el mismo general Zapatero han participado en política, han pronunciado preferencias políticas, se han manifestado en redes. ¿Qué se puede hacer, dado que constitucionalmente eso no es correcto? Bueno, yo solicité a mis colegas de hacer un pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral, y mis colegas se opusieron a que hiciéramos un pronunciamiento en ese sentido. Sin embargo, yo lo he manifestado ya en distintas comisiones de seguimiento electoral nacional, los que convoca el gobierno, el ministro del Interior, donde está la procuradora, el defensor del pueblo, la cúpula de las fuerzas militares y de policía. He dejado constancia de esa irregularidad que tiene una dimensión criminal, que tiene que ver con el constreñimiento a los electores y que tiene que ver con indebida participación en un debate electoral sancionado penalmente en el Código. Así que eso es supremamente grave. Yo insisto en ello porque aquí ni siquiera hay que decir que se tiene que presumir la inocencia cuando se está actuando en flagrancia. El presidente lo hace permanentemente, todos los días, cada vez que se expresa públicamente en un evento, tiene que estar cuestionando las propuestas electorales de una de las campañas. Así que eso es una irregularidad que en su momento también tendrá que ser sancionada. La política es también dialéctica, y no se debe olvidar que los que hoy están en el poder mañana van a estar en la oposición, y las responsabilidades tendrán que establecerse, las responsabilidades penales, las responsabilidades disciplinarias y las responsabilidades políticas. Magistrado, para terminar, durante las elecciones legislativas se encontraron más de 500,000 votos después durante el reconteo, gracias a la participación de testigos electorales y de muchas personas que se movilizaron para asegurar que los votos fueran contados. ¿Qué espera usted para estas elecciones presidenciales? Bueno, estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para garantizar una elección transparente, y en eso esta decisión que acaba de tomar el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca ayuda. Así que yo lo que invito pues, es a todas las fuerzas políticas a que registren el mayor número de testigos electorales posibles. Habrá 102,000 mesas de votación en Colombia y en el exterior,
y todas deben tener la posibilidad de tener sus testigos electorales. El Consejo Nacional Electoral acaba de definir que no todos los partidos políticos pueden postular testigos electorales. Solo lo pueden hacer los partidos políticos que tienen candidatos a la presidencia o vicepresidencia de la República. Pero es bueno advertir que efectivamente existe esa garantía y los testigos pues son, digamos, la fuerza indispensable para acompañar la transparencia de ese proceso electoral. Magistrado, ¿en el exterior se puede empezar a votar desde mayo 22, desde el domingo anterior o desde el lunes anterior? Sí, como ha sido la costumbre, debería poderse empezar a votar una semana antes, pero voy a revisarlo del calendario electoral ahora que lo preguntas. Quiero tener la certeza sobre ello, pero normalmente sí, pero voy a revisar el calendario. Bueno, magistrado, nuevamente muchísimas gracias por hablar con nosotros en Vándalos y nuevamente le agradecemos mucho su labor por ayudarnos a cuidar el voto y la democracia. Bueno, con mucho gusto. Un gran abrazo para todos y todas ustedes.